Sí, estábamos hablando de lo de Marito Mortadela y lo, sí, cómo se ha alborotado la gente con eso. Un pobrecito que medio no tocaba guitarra. Cantaba en la calle. Sí, y cantaba todo el tiempo. Yo nunca lo vi. Yo tampoco, pero me contaron una anécdota que sí me impresionó. Cuando hicieron aquel montón de vacas, ¿te acuerdas? Las vacas de Johnny. Sí, la Avenida Central, parece que él, a una de las vacas, la lavaba y la limpiaba una que estaba cerca de él, la tenía chañadita, como dicen los pachucos, ¿verdad? Y entonces se la regalaron y la dejaron ahí. Y todas las mañanas llegaba y en la noche antes de irse le daba masajes. Y estaba reluciente la vaca. Y una noche unos pachucos de esos se la despedazaron. Ah, se la despedazaron. Sí, y entonces el pobre lloraba y tal. Y se la llamaron a la municipalidad pues para que la arreglaran, porque tenía arreglo. Entonces la municipalidad se la llevó, la arregló, pero no se la entregó otra vez. No. Y entonces dicen que y lloraba, que pobre tipo, pues, si no tenía nada, es decir, se convierten como en símbolos de amor, hay una vaca, bueno, pero una persona de niño que no tuvo un juguete, que no tuvo absolutamente nada, de repente le regalan esa vaca que era muy bonita. Yo me imagino que debe haber sido una ilusión interior tremenda, ¿verdad? Aquello. Pues yo nunca lo vi a Marito ni a la vaca. No, yo tampoco, ni a la vaca. Lo que después vi era así en la red algunos pedantes que se quejaban del el destaque que le ha dado la prensa a la muerte y todas esas tonteras. No, eso no tiene ninguna importancia. Lo que pasa es que ahora aparece otra propuesta ahí de hacerle un monumento. Entonces sí, ya yo no... No digo nada, me parece que las cosas tienen su proporción. Sí, exactamente. Pero es una cosa sin... Es lo primero que pierden las cosas, la proporción. ¿Sí? Sí. Uno mismo se hace la cabeza más grande conforme envejece. Sí, ya le va quedando bien el sombrero. Al revés, la cabeza se hace pequeñita. Bueno, eso es lo que dicen. Sí. Bueno, no sé si era cierto. A mí ya me quedan grandes algunos sombreros. Bueno. Pero yo no creo que el cráneo se encoja, pero bueno, no importa. Es asunto que ya no me concierne. Yo creo que... pero hablando de cosas, digamos, propias del gusto de la gente, algo me estaban contando, porque la noticia yo no la vi, de una tontera que hicieron los jugadores de un equipo de la selección de Albania. Ajá. Así que los recibieron. Fueron a jugar en Serbia. Sí, claro. Lo cual me dice que la gente de la FIFA está detrás del palo, porque jamás dejan que Israel tenga que ir a jugar a un país árabe. Y Albania y con Serbia, es un disparate. Pues bueno, parece claro, terminó en una no, parece bronca. que los jugadores albaneses fueron lo suficientemente torpes como hacer un despliegue muy grande de la bandera albanesa en el centro del campo y cosas de ese tipo, y entonces se armó la trifulca y los tuvieron que sacar directito para el aeropuerto. Sí, pero los recibieron como héroes. Ah, bueno, claro. Sí, no, claro, por supuesto. Eso me lo imagino, pero así deben haber recibido a los alajuelenses después de la derrota. ¿En dónde? En Guapiles. En Guapiles, no, como en Belén. En Belén. En Belén. Ahí sí, hacia Belén va una burra. No fue en Belén. Claro. Sí. Fue con Belén, yo no. Con Belén, sí. Pero bueno, por eso canté yo, hacia Belén va una burra. Por eso fue. No lo habías agarrado, ¿verdad? No me digas que estabas diciéndole burro al Machito Ramírez. No, a nadie. No seas bárbaro. Simplemente era un chiste que saqué porque en las noticias de hoy, en unos comentarios de esos expertos en fútbol, sí, entonces estaban hablando de la derrota de la Alajuela, que era una barbaridad,
Entonces me acordé de la canción esa, porque Belén, bueno, ahora parece que sí, pero yo nunca le hubiera dado la categoría suficiente como para derrotar a un equipo como Alajuela, que de veras es un modelo en este momento. No, pero en fútbol siempre existe la posibilidad de que las Islas Faroe le ganen a Inglaterra. Pero... Sí. O Estados Unidos le ganó a Inglaterra en un campeonato mundial, ¿no te acuerdas? Jugando casi descalzo, porque no sabían ni cómo se jugaba fútbol. Pero el punto está en que los dirigentes... Vuelvo a café. Los dirigentes deberían ser, por lo menos, un poquito sabios y decirles cuáles son los límites de comportamiento para que no provoquen. Es como cuando a los jugadores de un equipo, me imagino que les dicen, mire, ni se le ocurra soltar en la cancha un comentario racista porque el árbitro lo echa y usted se va para la casa durante meses. Ahí hay una falla. Además, a mí no se me habría ocurrido, como si fuera dirigente de fútbol europeo, que nunca lo voy a hacer por dicha, no, permitir que en un calendario cualquiera se pusiera a esos dos países a jugar uno de ellos. No tiene sentido. Es un disparate, definitivamente, porque no se han todavía lavado los odios y es que fue una guerra tan cruel esa. Cosa tremenda. Y claro, el fútbol que debería servir, como dicen, para unir pueblos, acaba siendo. Hay un comentario de Jacques Sagot sobre el fútbol, que sabe muchísimo. Sí, Jacques Sagot es un experto. Y decía que era la representación de una guerra. ¿Sí? Eso, de una guerra. Ajá, claro. Con las defensas y las... Entonces hizo una descripción de lo eso Fernando Sabater lo desarrolló ampliamente en un libro. ¿Ah, sí? Sí. Sí. El fútbol como simulación como sustituto de la guerra, más bien, algo así. Sí. Hace mucho tiempo. Yo he leído mucho a Sabater, tengo varios libros de él. Y me gusta, pero no había leído eso del fútbol. Sí, es un libro de ensayo y ahí hace un análisis también, bueno, es lógico, porque además me parece que se cae la mata. Sí, así es. Además, las graderías son el estimulante para la guerra. Claro. Para desatar los odios. Tiene la ventaja de que es una guerra que dura 90 minutos y a veces hasta los tiros de penal, pero siempre es peligroso. Lo que pasa es que, en general, todos los deportes crean pasiones y a veces se desatan las pasiones. A mí me tocó en una oportunidad en los Estados Unidos, en un juego de la NBA de básquetbol, una bronca que se hizo, pero empezó en las graderías con los fanáticos de uno y otro equipo. Y entonces me recordaba en los tiempos de mi juventud, hace muchos años, de los juegos entre liceo y seminario. Don Yayo Garnier era el dirigente del liceo y el entrenador, porque era el profesor de gimnasia. Y del otro lado era un padrecito muy simpático, Palefin le decían, Leffingholst. Y los enfrentamientos eran violentísimos. De un lado, toda la gradería en el ¿cómo se llamaba esa? Donde está ahora ese que construyeron, no sé qué, que llevó el nombre de ese juego español, ¿cómo se llama? La pelota, el frontón. El frontón Hialeah. En el frontón Hialeah, la gradería de la derecha estaba llena, era gris, todo el liceo. Y la parte izquierda no había gradería, pero ahí estaban los seminaristas, ¿sí? Y se armaban unas broncas que terminaban cuando
Palefin o don Eduardo o don Yayo se juntaban y se daban un abrazo. No se me olvida. Bueno, si eso se da en dos entidades educativas, ¿no? ¿Cómo se desata el fanatismo deportivo? Imagínate en esas graderías enormes donde está repleto de gente, alguien hace así y se desata una debacle, ¿verdad? En eso yo recomendaría que todo el mundo haga lo que yo hago. A mí me gustan los deportes, casi todos. Y claro, me gusta ver los juegos por televisión, pero nunca me quedo 2 horas viendo uno. Pero siempre cuando me encuentro con un partido en la televisión, pregunto quiénes están jugando. Y si son países, son selecciones, pregunto cuáles. Y entonces siempre hay algo que me hace convertirme en hincha de uno momentáneo, no, del más pequeño. Sí, a mí me pasa igual. A mí me pasa idéntico. Y entonces, bueno, por ejemplo, yo era muy entusiasta del béisbol hace muchos años. Me gustaba porque el Parque Escarré, que en ese entonces era la parte de Plaza Víquez y todos nosotros íbamos a jugar y no había tal Parque Escarré, ni mucho menos. Y me gustaba muchísimo el béisbol. Entonces, con las grandes ligas y con esto, me hice, pero entusiasta de los Yankees, no sé por qué los Yankees, pero era con los Yankees. Y en 2 o 3 oportunidades que tuvieron que jugar los Yankees con los Red Sox, me acuerdo que, puchica, que era algo tremendo. Y yo tenía un primo que siempre había ido con los Red Sox y casi nos dábamos de trompadas. Sí, era algo de veras, un fanatismo idiota, porque es idiota. A ver, si yo siendo ahí con mi netillo televisor y aparece un partido y es entre Malta y España, digo, ¿qué tira? Ya voy a perder 7-1. Pero yo sistemáticamente me vuelvo fanático. Claro, no, es que así es. Uno del chiquitillo. No sé, fíjate que... El complejo de David. El complejo de David. El complejo de David sin Honda. sin Kawasaki. Sin Kawasaki. Cuando vivía yo en Nueva York, nació un equipito que era un desastre, tal equipo, que fue los que construyeron el Shea Stadium. Se llamaba, era de Nueva York. A mí se me olvidan los nombres. Pero de Nueva York eran los Yankees. No, esto es que es bastante, bueno, no nuevo, hace nuevo al de año. Un chipiscuizal, decía. Un chipiscuizal de años. Que entonces uno, como yo vivía en Nueva York, y vivía cerca del Shea Stadium, en lo que se llamaba Jamaica, arriba. Entonces, andaban un montón de carajillos que te vendían una participación, te lo ponían en el carro por $5 mensuales, ¿verdad? Y te daban una serie de ventajas. Era un equipito nuevo, que le daban unas palizas tremendas. Y me fui haciendo fanático, ¿eh? Pero a extremo de veras, de que todo el que llegaba le empujaba para lo que pidiera los $5 y le pegaba el parche. Pero no me acuerdo. ¿Te acordás en El Viejo y el Mar? Ajá. Santiago, el pescador, está allá en la soledad del océano, pescando, y una de sus preocupaciones es cómo les iría a los Yankees. Sí. Joe DiMaggio. Sí. Bueno, pues el tiempo de Joe DiMaggio y toda esa gente. Sí, no me acordaba de eso. Sí, una de las grandes preocupaciones. Sí. Entonces, hay toda una filosofía en eso, a pesar de que, claro, él podía estar pensando en el Habana o en el Marianao o algún equipo cubano. Vos comentaste una vez, y de veras cierto, que un pescador experto te comentó una serie de disparates de Hemingway en El Viejo y el Mar. Pero es que no era solo el hecho de
del claro. pescador. Había una serie de... No, por ejemplo, al bicho que se llevó amarrado y se lo comieron todos los tiburones, pues no tenía sentido. No, dice que ¿por qué no cogió el cuchillo y empezó a cortar los lomos del... Claro, sí, bueno, sí, sí. eso es una observación muy práctica. Sí, sí, sí. Y otra, una que yo leí una vez, pero que después he empezado a darle vuelta porque creo que se acotó en lo que ahora dicen los expertos en salud pública, es esta, que Hemingway habla de que tenía en la piel ese cáncer, no, dice benévolo o algo así. Sí, el cáncer de piel. Provocado por el sol. Por el sol, claro. Resulta que el comentario que yo leí hace unos años era que eso no era cierto. Pero si le ponemos atención a lo que ahora le dicen a uno de no salir a jugar fútbol, sí, bueno, sí. a mí no, porque ya yo no juego, a mediodía la cosa pareciera ser cierta. Bueno, los médicos todavía ahora te dicen, no que es un cáncer benévolo, ni mucho menos, pero que es el menos serio. Bueno. Es decir, que es atacable y que se Sí, puede curar. el SIR es una palabra que lo hace como deleznable. Es decir, Sí. una anécdota. No, y todos esos pescadores en Punta Arenas y aún en Limón no, porque los ayuda el color definitivamente, es decir, Sí, se cubre. Pero en los pescadores en Punta Arenas vos los ves a todos con la cara y los brazos y todo que Con definitivamente tienen. Ahora, una observación que me hizo a mí un conocido, es que dice, qué cochinos esos pescadores cubanos que llegaban y cogían una taza de aceite de bacalao de un barril que estaba ahí todo el tiempo al aire libre. En vez de ir a la farmacia y comprar omega 3. No, ya está. Tenía ganas de patearle los espinillos. Omega 3, no idiota. Qué cochino. Claro, porque te acordás que... ¿Viste ese último barco? Un barquito, que le pusieron un motor de un Isuzu, no sé qué, que se les dañó al tercer día. Y entonces eran 32 y solo se salvaron 2. ¿A dónde fue eso? En la ruta entre Cuba y pero estaban del otro lado de Cuba y dieron la vuelta. No sé si así o así. No, iban hacia Estados Unidos. Sí, no, pero se orientaron después cuando empezaron a morirse hacia México. Ah, ya, sí, ya me imagino. Pero solo 2 se salvaron. Ah, caray. Y el relato de esos 2, de cómo iban muriendo, es dramático. ¿Vos te acordás de...? El primero fue un niño de 14, un niño, 14 no, años. eso es terrible, eso. Puchica. ¿Cómo se llamaba la famosa balsa francesa? Bueno. Eso nos pasa a todos. No, Se nos olvidan los sí, nombres. ¿cómo se llama? El omega 3. ¿Cómo se llama aquel ser mitológico que tenía muchas culebras en el pelo? Sí, la medusa. La medusa sí. Fue una balsa en la que se salvaron muchos funcionarios franceses de un barco francés que se hundió. Después de la guerra napoleónica, Francia quiso reforzar el control administrativo de sus colonias en África y enviaron un barco, que la Medusa, y se hundió. Se hundió por ineptitud de los navegantes, parece que iban un poco jumas. Y entonces, en la balsa esa, lograron escapar un montón. Sí. Pero duraron tanto tiempo en el mar sin auxilio que hubo hasta actos de canibalismo. Es una cosa terrible. En la entrevista que le hicieron a los 2 sobrevivientes, el entrevistador les preguntó, porque tanto entre ustedes ahí lo que pasaba, no hubo ningún, no en absoluto, si no es para ofenderlos, le dice, sí, ya conocemos un montón de casos, como los del avión aquel que cayó en los Andes, etcétera, etcétera, en que gente muy honesta, muy civilizada, muy cristiana, terminan comiéndose entre sí. Y el caso del avión ese,
una muchacha les dijo que se la comieran en cuanto muriera, porque ella estaba consciente de que si no se morían todos. Bueno, yo había escrito un sketch, digamos, una obra pequeña sobre la medusa. Sí. Y entonces en ese cuento, entre los que se salvan va una mujer que es una gran artista, una cantante. Ajá. Y entonces la cuidan mucho, porque ella canta y eso, la cultura francesa se expresa en esa forma, sí, hasta el día en que deciden que hay que salir de ella para comérsela. Uno es capaz de imaginarse semejante barbaridad, pero hey, sí, en este mundo, a cómo andan las cosas, sí, no, eso, pero es una situación que no tiene que estar navegando un grupo humano para que se dé. A veces es mejor o menos grave que se coman el cuerpo a que se coman como se comen los políticos a veces. Bueno. Que se destrozan el alma. Bueno, pero la tirada es que en este último caso a la cantante se comen virtualmente y no se envenenan. Entonces, si hicieran de verdad, lo mejor se intoxican todos y se mueren. Bueno, dicen que aterrizan. Pero son toxinas. Son toxinas.